El gobernador del departamento de Nariño, Luis Alfonso Escobar, salió a la defensa de los funcionarios que hoy lo acompañan en su administración frente a las responsabilidades y calidad de cada uno de ellos. Sobre el particular, dijo: Se están haciendo bien, pero lo más importante es que yo asumo la responsabilidad como gobernador, porque sé exactamente qué puede dar cada uno de mis secretarios. Sí, aquí hay gente con investigaciones en todas partes. Yo mismo, sí, tengo algunas investigaciones seguramente en la Procuraduría, ¿cierto?, en la Contraloría, pero eso no me exime a mí de las posibilidades de desarrollar mi trabajo. Esos son los órganos de control, están haciendo lo propio. Y créanmelo que saliendo de aquí seguramente voy a tener muchísimas investigaciones. Yo lo que estoy mirando es de aquí para adelante, qué es lo que estamos haciendo. Y yo quiero que digan y midan ese el trabajo. En menos de 30 días, hoy tenemos resultados en esa cartera de manera muy importante. Y yo asumo las responsabilidades de las decisiones que he tomado en materia del nombramiento de mi equipo de trabajo. El mandatario departamental hizo referencia al proceso de diálogos con los grupos al margen de la ley, en la que inclusive Nariño podría ser tomado como departamento piloto. Primero, lo más importante para hacer unos diálogos en el territorio es el control territorial y la seguridad, que lo hemos dicho, la seguridad humana en el territorio. Si ustedes se dieron cuenta, iniciando año, en Tumaco se presentaron casos como el atentado al alcalde de Tumaco, 5 muertos, ¿sí? Lo de Tabiles. Entonces, ¿qué es lo que nosotros en Linares? ¿Qué es lo que nosotros hacemos? Es efectivamente pedirle al gobierno, al ejército, la seguridad y control territorial. Y en eso no vamos a declinar. ¿Sí? Lo primero que tenemos que asegurarnos es que hayan resultados concretos en materia de asegurar el territorio para poder también tener la credibilidad ciudadana, ¿sí? Y yo creo que en eso hemos avanzado de manera importante. Y por supuesto, sabotaje seguramente a un proceso que inicia inédito, que va a tener una incidencia nacional e internacional, déjenme decirlo, de aquellos que no quieren la paz se van a dar, pero estaremos atentos. Lo más importante es que el pueblo de Nariño, como lo sentí ayer con los obispos, el respaldo total. Y tenemos que cerrar filas nosotros en Nariño para que haya un respaldo en Nariño alrededor de una iniciativa que implica una gallardía enorme del pueblo nariñense. Es decir, pueden estar conversando de paz a nivel nacional y eso tiene una dinámica, pero la paz significa el desarrollo integral transformando el territorio y eso a nosotros nadie nos puede decir que no lo hagamos. Tenemos la competencia para hacerlo. Y lo que implique un diálogo especial que tenga que ver con los actores armados, pues demandamos la competencia de parte del gobierno nacional para hacerlo, pero haremos lo que toque hacer para que la paz se dé en el departamento de Nariño. Sobre el compromiso de los grupos al margen de la ley del departamento de Nariño en sumarse a los procesos de paz establecidos por el gobierno nacional, dijo: los posibles temores que puedan haber por zonas de despeje en el departamento de Nariño no han sido pensados en el escenario de un diálogo de esta naturaleza. En lo que yo he hablado con el alto comisionado de paz, efectivamente la política de paz la define el presidente y por supuesto la instrumentación de esa política de paz es lo que hoy estamos discutiendo aquí. Nosotros creemos que la paz que se hace en el territorio se hace con todos los actores transformando la realidad de esos territorios. Ustedes escucharon en el comunicado, y me refiero ya al del ELN, en su disposición de transitar de las economías ilegales a las economías legales. Y yo creo que esa es una agenda posible y en ningún momento se plantea un condicionamiento que, como el que plantea usted desde el orden de despejar algún lugar del territorio. Hay que conversar en el escenario del territorio donde está la gente y transformar ese territorio. Creo que mi respuesta, no solo al ELN, sino a todos los grupos armados, es que hagan su manifestación de esta propuesta de paz de manera positiva frente a la idea
que ellos en principio creo que tienen también, y es la de transformar el territorio para construir la vida y no la muerte. Lo mismo que estamos hablando de la política de paz total, el gobierno nacional tiene que generar las condiciones y el marco normativo para el sometimiento a la justicia de aquellos grupos que no tienen estatus político. Entonces nosotros nos vamos a ceñir no solo a la ley de paz total, sino también a la eventual marco normativo de sometimiento a la justicia para las bandas criminales. Yo creo que ahí es donde estamos diciendo que la seguridad humana que tiene que prestar las Fuerzas Armadas es incuestionable, ¿sí? Por lo tanto, hay unos acuerdos de cese bilateral, pero la presencia integral del Estado, incluyendo la seguridad, no se puede condicionar en este escenario, ¿sí? Por lo tanto, lo que uno espera es que las fuerzas del orden hagan lo que tengan que hacer, y los diálogos y los acuerdos con los grupos armados deben estar orientados a ver cómo de manera conjunta con todos los actores sociales desarrollamos las intervenciones que transformen territorio. Gobernador, a propósito de los compromisos con el gobierno nacional y el tema de la concesión del puerto del Pacífico, hay un acuerdo, hay un contrato en este momento con el Ecuador. ¿Ya hay acuerdos? Porque no vamos a caer posteriormente en demandas y el departamento de Nariño y la nación incluso tener inconvenientes con esa naturaleza. ¿Ya se está estudiando ese proceso? Sí, desde el punto de vista jurídico se hizo la revisión del contrato de concesión y se revierte ese contrato de concesión, y una vez revertido, pues ya fue una decisión de Invías y de la ANI, y se le va a entregar a la gobernación en materia de comodato. Una vez entregado en materia de comodato, pues nosotros empezamos a hacer la estructuración del proyecto. No, una cosa es el puerto pesquero y otra cosa es el puerto marítimo que está concesionado a la empresa Pacific Port, que está funcionando. Esa concesión no tiene problema. Sobre el tema de los combustibles y la manera como va a operar la distribución en el departamento de Nariño, particularmente desde Tumaco, dijo: Lo que entendemos es que, si ustedes se dan cuenta, hay una amenaza, o hubo una amenaza inminente de rompimiento nuevamente de la vía Rosas, y eso nos obligó a generar un mecanismo de activar de manera preventiva la entrada de los combustibles, pero también había un fallo de una sentencia judicial que le permitía a la empresa Petroecol, a través del puerto, la entrada de los combustibles. El gobierno nacional, a través de el Ministerio de Minas y el Viceministerio de Energía, ya ha conceptuado la pertinencia de la seguridad del abastecimiento por el puerto de Tumaco, y eso, por supuesto, va a tener lo que entendemos para el gobierno nacional unos ahorros importantes de los precios, no solo en la medida en que hagan importación por allí, sino de traslado del combustible desde Buenaventura hasta acá, hasta Nariño. Pero esos ahorros se los hace el gobierno nacional, y lo que nosotros esperamos es que haya una disponibilidad clara, oportuna del combustible en el departamento de Nariño.